¿Me escuchan nuevamente? Sí, profe, se escucha. Estoy nuevamente por aquí. Bueno, justamente hablábamos del rol que puede tener el psicooncólogo al momento de plantearnos todo lo que hace referencia a los cuidados paliativos. En función de la teoría, son muchas las propuestas que nos hablan de cada una de las competencias que podemos tener desde esta área. Sin embargo, uno de los autores nos plantea justamente que tenemos tres niveles que son fundamentales para nuestro trabajo desde esta área. El primero de ellos justamente habla de las habilidades básicas para establecer y mantener esas redes de apoyo que se deben realizar desde el momento en el que el paciente o el familiar ingresa a un centro de salud. Siempre intento resaltar que es un proceso que se vive a nivel familiar. Es por ello que no podemos dejar desatendidos a ninguna de las personas que están acompañando al paciente en este proceso. ¿Por qué es tan importante? Justamente lo decía hace algunos minutos, porque la única diferencia es prácticamente el diagnóstico. Y lo que sucede en casa, una vez que el paciente está en el hogar, esa realidad es muy fuerte desde el punto de vista emocional para cada uno de los familiares y para cada uno de los pacientes. Es importante justamente el tema de la empatía, tener esa habilidad para poder emprender intervenciones psicológicas específicas para un determinado problema, no solamente el tener un diagnóstico de enfermedad es lo que va a ser un motivo de consulta o el dolor que puede estar presentando el paciente va a ser un motivo de consulta que nosotros debemos abordar. Hay situaciones, incluso como los hábitos que se están presentando dentro del hogar, que pueden interferir en la calidad de vida del paciente con una enfermedad de este tipo y que van a influir de manera positiva o negativa en lo que es el estado de salud de ellos. Debemos identificar si existe algún trastorno desde el punto de vista clínico, si existe alguna patología, alguna alteración, incluso de ánimo, que requiera ser medicada para hacer la interconsulta con el especialista, en este caso de ser necesario con psiquiatría, y adicionalmente a eso, identificar cuáles son las emociones y los sentimientos de los pacientes con enfermedades crónicas ya en una fase avanzada. Cuando me refiero a una fase avanzada es cuando ya no hay ninguna posibilidad de tratamiento. Eh, en este caso es importante justamente, como les decía, complacer básicamente al paciente. ¿En qué sentido? En permitir que haga lo que él desee. El abordaje psicológico da muchas posibilidades de realizar un sinfín de actividades en el área de la salud. En mi experiencia particular, creo que lo más importante ha sido poder establecer ese vínculo, esa empatía con cada uno de los pacientes. Eso es lo que nos va a permitir llegar a soluciones reales. Eso es lo que nos va a permitir cubrir algunas de las necesidades que el paciente eh, tenga en un momento específico. Nosotros tenemos un rol tan importante que a veces el paciente lo único que necesita es sentarse, hablar y ya para él eso va a ser suficiente. Entonces fíjense lo importante que es el hecho de que un psicólogo esté inmerso en el área de la salud. Y tenemos que aprender a posicionarnos, tenemos que aprender a hacer respetar justamente nuestro trabajo en cada una de las áreas de salud. Ha sido difícil para los psicólogos estar en muchos centros de salud porque quizás no se nos ubica de manera tan sencilla al momento de estar con un médico. Pero nosotros tenemos muchísimo que hacer.
nosotros podemos y tenemos la posibilidad de acompañar a un médico, al especialista, desde el momento en el que le está dando el diagnóstico a un paciente. Tenemos la posibilidad de acompañar a ese paciente mientras está recibiendo su tratamiento. Tenemos la posibilidad de ofrecer herramientas desde el punto de vista terapéutico para que los familiares lo pongan en práctica dentro del hogar. Entonces, todo aquello que nos permita ofrecer tranquilidad, bienestar a los familiares y los allegados siempre va a valer la pena por el paciente. Eh, yo no sé si quieren realizar alguna pregunta. Hasta ahorita tienen alguna duda. En el chat a lo mejor. En el chat dice por los momentos no, por los momentos no, por los momentos no. Pues aquí la estoy viendo y les estaba consultando, les iba a escribir, pero lo pregunto por acá, si ustedes en alguna oportunidad habían escuchado justamente que este centro existía, el complejo hemato-oncológico y de radiocirugía, y que sí quizás en algún momento alguno de ustedes estuviera interesado en conocer de cerca la labor que ahí se hace. Otra de las cosas que quería aclarar con ustedes, otra de las cosas que quería conversar con ustedes, también en función de las creencias, es justamente que la medicina o lo que son los cuidados paliativos, se pensaba inicialmente que centraban toda su atención justamente en lo que eran enfermos terminales, cuando ya no existían opciones de tratamiento. Y fíjense que podemos estar presentes desde incluso el previo a síntomas iniciales, donde aún no se ha definido cuál es el diagnóstico de enfermedad. Los cuidados paliativos no incluyen solamente tratamientos médicos o farmacológicos. Eh, es un enfoque interdisciplinario para hacer un abordaje lo más completo posible. Contamos no solo con el apoyo de los médicos, sino con un equipo de enfermería que está formado justamente para este tipo de temas. Contamos con terapia ocupacional. El tema de la fe es otro de los elementos o de esas creencias religiosas, es otro de los elementos que siempre está presente en el paciente. El aferrarse a eso, eh, es increíble cómo los ayuda eh, en este proceso. Evidentemente nosotros no somos quienes para decir ni para decir cuándo es el momento de que una persona ya deje de existir, pero sí podemos marcar la diferencia en la forma en la cual estamos abordando a cada uno de los pacientes. Nuestro objetivo es justamente ayudar a esa persona que está padeciendo algún tipo de malestar. El malestar desde el punto de vista psicológico viene o lo observamos muchísimo a través del llanto, eh, de la presencia de pensamientos
negativos, presencia de pensamientos fatalistas, es una de las constantes que el paciente suele, suele identificar. El pensamientos de qué tipo: no puedo, no soy capaz, esto es lo peor que me ha podido ocurrir. Y ahí es importante enseñarle al paciente a identificar cuáles son los factores o cuáles son esas situaciones positivas que aún existen en su entorno a pesar de estar atravesando un proceso de salud. En este punto también me quiero detener. Para nadie es sencillo atravesar un proceso de salud, para nadie es sencillo que hagan referencia a que tienen una patología, por ejemplo, como el cáncer. Eso no lo podemos poner en duda. Pero cuando comenzamos a hacer una reevaluación o una evaluación de cada uno de los factores que están en el entorno del paciente, perdón, siempre van a existir elementos a favor del paciente, elementos que pueden funcionar como red de apoyo, como un motivador para que el paciente continúe en su proceso de salud, en su proceso de recuperación de una enfermedad. ¿Cuáles son esos elementos que siempre es importante resaltar? El entorno familiar, las posibilidades o las opciones de tratamiento que estén dando los especialistas, las condiciones del entorno familiar, las actividades que el paciente pueda realizar siempre y cuando no esté en riesgo su integridad física, son actividades que nosotros debemos incentivar. Una de las cosas que manifiestan constantemente los pacientes con enfermedades crónicas es sentir que su vida se ha paralizado. Se genera un sentimiento de minusvalía, un sentimiento donde consideran que ya no son capaces de hacer nada, que ahora son personas que dependen exclusivamente de los familiares y no es así. Ahí es donde nosotros también tenemos un papel sumamente importante porque podemos identificar hasta qué punto puede llegar un paciente, hasta qué punto puede verse favorecida las actividades que cada uno de ellos realiza. Y no menos importante, ir identificando de qué manera va asimilando cada una de las fases de enfermedad o de las etapas de la enfermedad en las cuales se encuentre justamente para tratar de prevenir los síntomas o los efectos que pueden ir apareciendo a medida que se va avanzando, bien sea en un tratamiento o que la enfermedad avanza en función de su fase. En el caso de las enfermedades oncológicas, hablamos de estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3, o ya el paciente en fase terminal, cuando se aplica solamente cuidados paliativos para disminuir o controlar el dolor, pero donde ya no se indica ningún tipo de tratamiento desde el punto de vista de quimioterapia. Al ofrecer los cuidados paliativos, debemos tomar en cuenta la forma en que el cáncer está afectando a la persona, cómo ayudar a mitigar esas sensaciones o esos indicadores de estrés, darle opciones también a los familiares para que participen en la planificación y la atención de cada uno de los pacientes dentro de casa e intentar abordar cada una de las necesidades que puedan ir presentando los pacientes. Es importante hacerle saber al paciente que es necesario pedir ayuda. En muchas ocasiones existe temor a acercarse a un psicólogo justamente por las creencias que vienen asociadas a ello, pero en la medida en la que el paciente solicita ayuda y en nuestro caso solicita ayuda a un psicólogo, no está haciendo otra cosa sino cuidarse. Y cuidarse siempre va a ser lo más importante. Los cuidados paliativos, abordándolo desde el punto de vista de la psicooncología,
son cuidados de apoyo. Cuidados de apoyo justamente para la atención desde el punto de vista emocional. Evidentemente nosotros no podemos interferir, nosotros no podemos medicar, pero sí podemos ofrecer opciones desde el punto de vista terapéutico para cada uno de estos pacientes. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Como siempre lo digo, favorecer la calidad de vida, proporcionar justamente en cualquier etapa calidad de vida al paciente en una etapa terminal o no de una enfermedad. Hasta ahora, preguntas. Acá estoy leyendo en el chat que Isabel pregunta, bueno, comenta que no sabía, no conocía sobre este centro. Sería interesante saber cuál es la labor que ahí se realiza. El complejo hemato-oncológico y de radiocirugía queda ubicado en el Llanito, justo detrás del Hospital Domingo Luciani. Es un edificio completamente nuevo. Ahí la atención que damos es exclusivamente para pacientes oncológicos, pediátricos y adultos, y atendemos las denominadas enfermedades raras. ¿Qué son esas enfermedades raras? Aquellas enfermedades que de 1 millón solo una persona las tiene. Esas enfermedades también son tratadas ahí en el oncológico. Estaba leyendo las preguntas que estaban haciendo en el chat, los comentarios, y comentaban que no sabían dónde quedaba el oncológico y cuál era la labor que ahí desempeñaba. El complejo hemato-oncológico queda en el Llanito, justo detrás del Domingo Luciani. Ahí atendemos pacientes oncológicos, pediátricos y adultos, y pacientes con las denominadas enfermedades raras. Son esas enfermedades que de 1 millón una persona las tiene. Esas enfermedades ahí también se abordan. Adicionalmente, estamos por inaugurar una unidad de trasplante y un laboratorio especializado. Esperemos que ya en un par de semanas eso esté operativo, tanto la unidad de trasplante como el laboratorio. El laboratorio básicamente lo que se va a encargar es de analizar esas muestras que deben salir del país y ser procesadas fuera. Bueno, eso se va a realizar acá. La labor que ahí realizo es justamente dictar las charlas de inducción a los pacientes que asisten por primera vez y los pacientes consecutivos, aclarar todas las dudas que puedan traer con respecto a lo que es la enfermedad, dejar a un lado un poco esas creencias erradas con las que muchos llegan, hacerles entender la importancia de recibir un tratamiento, la importancia de mantener una actitud positiva, tan importante en este tipo de casos. Yo defino particularmente, y todo este tiempo me ha permitido decir, que hoy en día contamos con 2 tipos de pacientes. El paciente que frente a una enfermedad terminal, y en este caso a una enfermedad oncológica, se deja llevar por la enfermedad, y el paciente que asume el control de la enfermedad. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a todos los que hacemos vida en este espacio, deseamos que sea el paciente quien asuma el control de la enfermedad, que evalúe cada una de las situaciones y deje a su lado aquellas que le ayuden a sumar, aquellas que le ayuden a estar mejor, y desechen aquellas que no le están generando ningún resultado positivo. El paciente suele venir con muchísimas preocupaciones, muchas cargas desde el punto de vista emocional, y hay situaciones que él no va a poder cambiar, que no son su responsabilidad, y tiene que aprender a soltarlas, a dejarlas ir. El paciente debe comprender que la actitud es clave. Hay una diferencia importante
en el caso de los pacientes oncológicos, pediátricos y los adultos. La mayoría de los diagnósticos en niños viene asociado a elementos desde el punto de vista genético, pero en los adultos es contraria la situación. En los adultos, un porcentaje importante nos dice que la aparición de estas enfermedades viene ligada a todos los factores biopsicosociales del individuo, cómo está manejando las situaciones de estrés, cómo está solucionando, cómo está canalizando las situaciones de conflicto que se puedan presentar. Todo eso va a ser determinante en la aparición de una enfermedad oncológica. Nuestro rol no solamente es, como les decía, atacar cuando ya una enfermedad está instaurada, sino también ofrecer información para prevenir. Eh, Hacerle entender, comprender al individuo. Había perdido la conexión. No sé hasta qué punto me pudieron escuchar antes de que se cayera la conexión, pero bueno, les estaba comentando justamente del trabajo que se realiza en el oncológico, mm, atención y administración de quimioterapia, pacientes pediátricos, adultos, atención de pacientes con las denominadas enfermedades raras,
Próximamente vamos a tener operativa la unidad de trasplante y ahí vamos a realizar también todo el acompañamiento desde el punto de vista psicológico para los pacientes trasplantados, recordando que son pacientes que van a tener una permanencia larga en nuestras instalaciones. Adicionalmente a ello, el laboratorio especializado de cada una de las muestras que debían ser procesadas fuera del país, vamos a comenzar a procesarlas ahí. ¿Qué hago? Como les decía, acompañar al paciente, dicto las charlas de inducción todas las mañanas, hago consulta individual para el paciente, pero también en lo que hace referencia a todo su núcleo familiar, también se realiza ese abordaje, entendiendo que es imprescindible frente a una enfermedad de este tipo abordarla y intentar brindar esas herramientas que ustedes estoy segura que conocen para manejar dolor y para manejar el estrés. El prestar atención psicológica es importante, es necesario que nosotros hagamos vida dentro de los centros de salud, más aún en este momento donde no solamente es la carga desde el punto de vista emocional, producto de una enfermedad oncológica, sino toda la carga con la que la persona y el paciente y familiar asiste por toda la situación que se está presentando a nivel país, a nivel mundial. Eso también va a influir muchísimo en lo que puede ser una aparición de algún tipo de dolencia, malestar o estrés. El enfoque justamente va orientado a lo que es la atención y calidad de vida de cada uno de estos pacientes. ¿Cuánto tiempo dura la atención psicológica para cada uno de estos pacientes? Varía de cada una, en función de cada una de las necesidades de la condición actual que el paciente tenga, del estadio en el cual se encuentre, en el momento o la facilidad que al momento de detectar y definir cuáles son las principales necesidades, dándole prioridad a las que son más urgentes de resolver. Debemos atender cuáles son sus preocupaciones, miedos, cuáles son sus pérdidas, plantearles siempre que lo ideal no es que se mantengan en silencio, lo ideal es que ellos puedan manifestar qué es lo que están sintiendo, qué es aquello que les preocupa, cuáles son esas necesidades. Adicionalmente a eso, intentamos enseñarles a identificar y controlar cada una de sus emociones. También se hace un entrenamiento en lo que es de lo que a lo que esté dispuesto el paciente. Porque si atendemos a un paciente en consulta psicológica que va atendiendo o respondiendo a una demanda de algún familiar, los resultados no van a ser lo que uno espera porque, digamos, va obligado. Cuando es un paciente que asiste por iniciativa propia, que está consciente de que necesita generar un cambio o que necesita atender alguna necesidad, evidentemente los resultados van a ser mayores. Otro punto que es importante no dejarlo pasar por alto y es el que hace referencia a cuáles son los principales problemas que reportan los pacientes o familiares cuando asisten a consulta psicológica. Usualmente son el estrés, la ansiedad, la depresión, hostilidad, irritabilidad, los cambios justamente en el comportamiento, no solo, como se los decía al principio, no solo asociados a la enfermedad, sino
todas las situaciones. Por tanto, nosotros como psicólogos debemos favorecer la comunicación con el paciente y el familiar. Es importante ponerlo en práctica, ser empáticos, tener una escucha activa hacia el paciente. Fundamental, no debe suponer que un paciente se siente mal, que un paciente está triste, no es suponer. Nuestro rol es preguntar qué siente. La suposición no nos va a dar una respuesta real a las necesidades que pueda estar presentando. Entonces, nosotros no podemos suponer que existe un dolor, nosotros no podemos suponer que existe una alteración desde el punto de vista psicológico. Nosotros debemos preguntarle siempre al paciente, permitir que el paciente exprese sus emociones, evitar frases que quizás el paciente pueda sentir que lo estamos consolando o generar falsas expectativas, tampoco es el rol que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, fundamental la empatía, la escucha activa, preguntar, permitir las expresiones del paciente. Hay ocasiones donde el paciente asiste a una consulta psicológica y solamente tiene la necesidad de llorar. Ese espacio debemos respetárselo al paciente. Hay momentos donde el paciente solo desea asistir a una consulta psicológica para escucharnos. También debemos permitírselo. No debemos forzarlo a que nos dé una respuesta, no debemos forzarlo a que su participación, sea lo más activa posible si no lo quiere hacer en lo absoluto. Por eso les decía hace, hace minutos que nosotros tenemos una labor fundamental en esta área, en el área de la salud. Todo lo que nosotros podamos decir va a influir o puede influir de manera positiva o de manera negativa en cada uno de los pacientes o familiares. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos con lo que decimos, pero también con la forma en la que actuamos delante de cada uno de ellos. Hasta el momento, ¿alguna inquietud? La demanda de atención psicológica ha ido en aumento en el último año. También ha sido impresionante cómo familiares y pacientes están solicitando la atención psicológica. Yo creo que básicamente parte de, de la conciencia que se ha venido creando en función, digamos, del abordaje que podemos hacer, del impacto que podemos generar en cada uno de los pacientes y de cómo podemos favorecer la calidad de vida y el bienestar de un paciente desde el área en la cual cada paciente debemos tratarlo de manera distinta. Aunque cada paciente, digamos, tenga un mismo diagnóstico de enfermedad,
cada paciente debe ser abordado de manera distinta porque la realidad desde el punto de vista familiar va a variar, la realidad desde el punto de vista de la sintomatología en cuanto al dolor también varía. La intención es justamente poder minimizar el dolor y el sufrimiento de algún paciente. Por eso debemos estar muy atentos a cuáles son esas necesidades que ellos nos están planteando, de evaluar cómo ha sido la estabilidad de la vida cotidiana, de la rutina, ayudarlos a mantener activos, como les decía, siempre y cuando no esté en riesgo la integridad física del paciente, ayudarlos a identificar eh, esas necesidades, a que no pierdan la autonomía,